todo va corriendo, ¿sí? Ujú. Ok. Eh, Vamos a hacer una mínima prueba de esto, de los videos. Paseando, paseando las calles, paseando, paseando. ¿Sí? Se escucha muy bien. Ok, excelente. Bueno. Voy a compartir por aquí en la similitud. Bueno, no se diga más. ¿Qué hubo, mijo? ¿Ya entró y pudo escuchar? Desde Perú me están escribiendo, vea. Esto tiene más audiencia que un berraco, hermano. Todos están pidiendo el código de acceso. Ay, no, pues, Ay, hombre. Envíele el link. No, pero ahí le mandé el coso. Sí, pero ¿quién entró? ¿Quién entró, Isabela? Carolina Puente. Ahí, qué pena. Aquí está Isabela. Ahí eh, estoy mandando. Hola, buenos días. Profe, pero venga, una preguntita, qué pena que me meta. ¿Estamos Hágale. mandando el código, o sea, el link a una nueva reunión o estamos mandando Es el la código misma, sino que para que accedan a esta? el link es el link completo, el que yo te mandé. Ok, Y el código es para acceder a esta, porque esta está pidiendo eso, hermano. ok, ok, listo, ya, la entiendo. misma reunión, sí. O sea, el link de la publicidad pide el código y Mario ya envió el código y el otro link que es más extenso es para ingresar sin código directamente. Esperen yo, 469106. Otra preguntita, profe, no sé si el host tenga autorizado para que entren más de 100 personas. Eso 100 no sabemos, porque entren 100 nos damos por ganados. Ah, bueno, 100 personas y digamos que la otra posibilidad de conexión es el enlace de YouTube que está allí compartido aquí en el chat de la reunión. Sí, ya casi comenzamos, ya mando esta última. ¿Cómo va la audiencia? 17 personas conectadas. ¿Y cuántos somos nosotros? Y, creo que 10, Ah, 11. bueno, pues por lo menos hay 7. Bueno, entonces, ¿qué hora son? 8:20, comencemos.
Mi hijo ya pudo entrar, eso ya es ganancia. Listo. Entonces vamos a iniciar. ¿Listo? ¿Comenzamos? Compañeros, Señor, listo, muy buenos días a todos y a todas. Primero, pues unas disculpas por este problemita que hemos tenido técnico, pero lo estamos tratando de resolver. Ya se resuelto en parte, pero pues dado el atractivo que ha tenido tan significativo esta charla, pues vamos a mirar en un futuro hacer un evento, digamos, más completo que incluya este tema con el tema de la misma producción y distribución de los alimentos, a partir, digamos, de alimentos más sanos, sobre agroecología, digamos, vincular esto con el tema agroecológico, que es un tema muy importante dentro del doctorado en ciencias ambientales. Entonces, de nuevo, muy buenos días a todos y a todas. Hoy tenemos el gusto a los estudiantes del doctorado en ciencias ambientales de la Universidad Tecnológica Pereira, a los estudiantes de la misma doctorado en la del Cauca y a los estudiantes de la Universidad del Valle. Entonces, hoy tenemos el gusto en el marco del, de la materia, porque esta es una materia que tiene el doctorado en ciencias ambientales, que se llama énfasis uno, ¿no? ¿Cómo es? Entonces, o tópicos uno también la llamamos, digamos, donde vemos las tres áreas de énfasis que tiene el doctorado en ciencias ambientales, que son sociedad, cultura y ambiente, sistemas productivos y tecnológicos y ambiente, y territorio y ambiente. Esta charla se da en el marco precisamente del primer eje temático o área de énfasis del doctorado, que es sociedad, cultura y ambiente. Entonces, la charla de hoy se denomina, como su nombre lo indica ahí en la presentación, si la pueden ver, la cocina y los alimentos, un vínculo indisoluble entre la naturaleza y la cultura. Y está en este caso, pues a cargo, le damos la bienvenida, los agradecimientos a Jorge Armando Beleño Crespo. Jorge es un amigo. eh, y un amigo que acabo de conocer relativamente poco, pero está vinculado con una gran amiga ya en la Universidad de Magdalena en Santa Marta. Y entonces vamos a contarles un poco su, su hoja de vida para que todos lo conozcan. Y a partir de ahí damos digamos, la apertura para que Jorge nos cuente de su charla tan atractiva pues para el doctorado y para todos, digamos, para el tema de las ciencias ambientales, la relación entre la cultura y la sociedad. Entonces, Jorge Armando Beleño Crespo es antropólogo y magíster también en antropología. Él también es profesional en cocina, es chef de la Escuela Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos. Actualmente, Jorge es catedrático de la Universidad de Magdalena en el programa de antropología y dirige las asignaturas de cocina, alimentación y cultura y la de resolución de conflictos sociales, donde el tema ambiental pues es central también. Respecto de la alimentación, está interesado en la gestión de los conflictos alimentarios de las diferentes comunidades en Colombia. Aborda los saberes culinarios propios, las conductas alimentarias, los alimentos de alto valor cultural comprometidos con el territorio, la identidad, la gobernanza, la biodiversidad y la naturaleza. Entiende y propone que la construcción de la paz en Colombia
debe iniciar con el reconocimiento de la biodiversidad alimentaria y los diversos saberes del universo alimentario de la nación colombiana, con destino a la prevención del hambre y una relación armónica con la naturaleza. Antes de que Jorge comience, pues les comento que yo estaré en esta primera parte en la introducción. Más o menos la estructura es: Jorge presenta unos 45 minutos a una hora, hace su presentación, y después viene un espacio para preguntas. Ya ese espacio para preguntas pues lo coordinará nuestra profesora Diana de la Universidad del Cauca. Y entonces, porque yo tengo que salir a compromisos relacionados con la convocatoria docente aquí de la Universidad del Valle, que pues no se pueden delegar. Entonces, de nuevo, a Jorge, Armando, pues le doy mis agradecimientos, a Diana también por este apoyo que nos da desde el doctorado en Ciencias Ambientales de la del Cauca, y a Tito también, pues es el profesor, el otro coordinador de este curso en la Universidad Tecnológica de Pereira. Gracias pues por este espacio, que creo que también son importantes, que en el marco pues del desarrollo de nuestros cursos abramos las opciones para que otros asistentes de otras partes de Colombia que están por fuera del doctorado y de otras partes de América Latina, porque hay varios, esperemos que varios hayan podido entrar a esta magnífica charla. Y de nuevo termino con esto, Jorge. Muchísimas gracias por tu participación y por el interés de contarnos todo tu trabajo tan interesante y atractivo para el doctorado de Ciencias Ambientales, para la Universidad del Valle, para la del Cauca, para la Tecnológica de Pereira y para todos los asistentes. Entonces, bienvenido Jorge a esta actividad. Muchas gracias. Hola, hola, ¿me escuchan? Qué pena. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí te estamos Ah, ok. escuchando. Ok, quiero preguntarles, ¿ahí están viendo la presentación? Ahí estamos viendo la presentación, Jorge. Ok, bueno, muy bien. Aquí toca uno, está como saltando de un lado a otro. Pero bueno, muy amable, gracias. Gracias, profesor Mario, por esa introducción. Gracias por la invitación al doctorado de Ciencias Ambientales, por la oportunidad de poder, primeramente, eh, estar acá con ustedes. Espero que sea más que todo una conversación. Esta pequeña presentación girará, como lo dice el profesor, alrededor de una hora y tiene entradas y salidas y conexiones entre la naturaleza y la cultura, con los saberes culinarios en este tema que es la cocina, en el universo de la cocina, y tendrá la oportunidad también de mostrar algunas experiencias que he tenido en el territorio del Caribe colombiano y en algunas otras partes. Entonces ahí ahí vamos a iniciar. Entonces vamos a ponerle en modo de presentación y listo. Em, esta, esta conversación, esta charla tiene por nombre: La cocina y los alimentos, un vínculo indisoluble entre la naturaleza y la cultura, entendiendo las oportunidades de la cocina y la alimentación en el cuidado de la naturaleza y la construcción de paz. Eh, lo que vamos a observar, lo que vamos a- a dialogar es en torno a cómo la alimentación, cómo la cocina y y la naturaleza no se pueden, en este contexto del universo culinario, no se pueden pensar por separados. Esto es un lazo indisoluble que es imposible de desprender, justamente porque los dos universos, el natural y el cultural, en este caso se encuentran y se armonizan perfectamente. Entonces, vamos a empezar con 5 minutos de una experiencia que tiene que ver con la preparación del casabe. Es esta tortilla, este pan de yuca que las culturas indígenas tenían
y que después fue entrando a las diferentes poblaciones colombianas. Entonces, iniciamos con eso y aperturamos el proceso de conversación. Paseando, paseando, paseando las calles, paseando, paseando, paseando las calles. Paseando, paseando, y nos fuimos paseando las calles amarrando. William Mancilla, Chávez. Margelis Villarreal, ¿Edad? Cortés, Tengo 62 años cumplidos. 53 años. ¿Cuántos hijos? Tengo 8. La señora Margelis. Sí. Okay. ¿Hace cuánto son pareja? Tenemos 32 años. 32 años. Mira, yo aprendí a ser casada de una señora en Venero. Venero, un poquito para allá. Yo siempre llegaba allá con una amiga y ella siempre hacía casada y yo me la quedaba mirando siempre. Y de ahí yo viendo aprendí. Viendo hacer la señora casada yo aprendí. Pero ella no los hacía así. Ella los hacía así de 2 tapitas. Únicamente con azúcar solo. O sea, La yuca primeramente se pela, de ahí se lava, de ahí ya se raya. Ya estando toda rayada se seca ahí en ese saco para que quede que bien seca, sin miga de agua, para que ella pueda moler. Porque de ahí hay que molerse. Ya de ahí entonces se harina, se pasa por el colador ese que está ahí y ya queda así. Esta harina queda así, la forma de esta harina. Había una señora en la orilla del río, llamase Lolita, le decían, yo no sé el nombre de ella, que le dicen de los chivos, algo así, ahí en San Sebastián. Ella tenía una mesa de vender los jugos ahí, vendía jugos, y me dijo, vea, me vio llegar con la ponchera del casabe, me dijo, salga por aquí, pero tiene que gritarlo. Yo cogí mi ponchera, yo le hice caso ahí y empecé a gritarlo. La gente empezó a llamarme, empezó a comprarme los casabes. La gente empezó a probar los casabes. Yo pienso que los pelados hoy en día ellos se ocupan solo en el estudio. Y esto, digo yo, esto se pierde, eso se va a perder. Porque en el tiempo de que nosotros estamos haciendo, que tenemos casi 18, 17 años de estar haciendo casabes, aquí nadie sabe hacer casabes de la familia, la maella. Y yo que le rayo la yuca, le hago el proceso de la candela y lo voy a vender, pero aquí es como los helados tampoco nadie lo sabe hacer, ningún hijo mío hace helado, ni lo vende, esto soy yo solo. El proceso del helado es de harina de trigo cocida. La harina de trigo se coge, se bate en el agua y se pone a cocinar primero el agua que está hirviendo. Cuando el agua está hirviendo, uno echa la harina en agua y la echa a menearla ahí para que la mazamorra no se le vaya a ahumar. Que se agarra, se suelve en azúcar. No se puede echar en el agua porque se empelota. Si se empelota, tiene que buscar la licuadora y licuarlo para que él quede suelto. Entonces, echárselo a la mazamorra. Cuando ya se le echa la mazamorra, usted tiene que menearlo para que él espesee. Él va a especiar con la mazamorra ahí y de ahí usted saca 1 litro, 2 litros de mazamorra y lo envasija en una ollita, así. Creo que es olla que le dicen, bueno, oye. Lo envasija, ahí se le echa una bolsa de leche colanta, que es la que le va a dar la espesura y es la sabrosura al helado. Bueno, de ahí se coge y se lleva al molino, porque yo le digo molino, le digo batidor, pero es como un molino porque se muele. Yo creo que ustedes también tienen que tomar fotos de eso para que, bueno, se lleva ahí y se muele a la media hora. Depende el hielo como esté. Si el hielo está bien congelado, antes de la media hora, él congela. Cuando ya se congela,
él avisa él mismo porque ella bota por los lados. Sacar el vaso, sacarle el hielo y para poderla meter. Entonces uno tiene que sujetarla ahí mientras uno saca la crema del vaso y vasijarla acá en donde lo va a vasijar. Entonces ahí le vuelve y le echa la otra crema que va a hacer y ahí todavía lo tiene que tener sostenido. A lo que ya uno le mete las paletas, que es de peso, entonces ya lo suelta y viene otra vez a moler. Eso ha sido una alegría, un regocijo que yo llevo por dentro de mi alma, de ver que en 62 años que tengo a esta altura llegar una comisión de Santa Marta, una cantidad de profesores, de estudiantes, no sé, pero llegaron a ver. Bueno, me siento afortunada de haber tenido ese privilegio en este día de hoy, que hayan venido ustedes hasta acá a aprender de nuestra labor. Bueno, esto sucedió, eso es una de las salidas de campo con estudiantes del programa de antropología. Esta fue mi primera salida de campo ya como docente catedrático en la Universidad del Magdalena, con estudiantes a un territorio donde, como bien lo dicen los protagonistas, difícilmente acceden las instituciones públicas a sus territorios. Y esta motivación, eh, lo que quería era poder encontrarnos con el otro alrededor de los alimentos y que nos contaran no solamente su historia social, alimentaria, sino un contacto humano sensible para reconocer sus epistemologías y filosofías de vida alrededor de la vida, del cuidado, de la cocina, de los saberes culinarios. Entonces decidimos ir, nos tocó atravesar en el río Magdalena en una barca, el bus, todo fue una proeza. Llovió toda la noche, así que fue algo bastante particular ese viaje, pero fue de un profundo aprendizaje, sobre todo porque nos permitió horizontalizar los saberes y los conocimientos, es decir, estos estudiantes y estos profesores que estuvimos ahí, fuimos alumnos de estos maestros. En ese sentido, para mí es un honor estar acá con ustedes. Yo no me considero a sí mismo un chef, sino un cocinero, porque en esta oportunidad lo que voy a decir es un poco controvertido, pero las motivaciones, la gastronomía, las ciencias gastronómicas no son equivalentes ni son sinónimos de la cocina. La cocina tiene unas motivaciones del cuidado y la gastronomía de exaltación de los sentidos y tienen unos propósitos y unos intereses diferenciales. De manera que cuando hablemos de gastronomía nos estamos refiriendo al uso de las artes y de las ciencias eh, naturales, de la química y de la física para la transformación de las materias primas o de los alimentos. Y cuando hablemos de cocina estamos hablando de la construcción de territorio, de la conciencia ecológica, de la relación hombre-naturaleza. Estamos hablando de algo mucho más profundo que tiene que ver con el arraigo basado sobre la reciprocidad y el cuidado. En ese sentido, esta conversación tiene entradas y salidas del tema de la naturaleza y la cultura y también se encuentran en unos procesos como si fuese la metáfora de un sancocho donde cada materia prima tiene unas especificidades, pero al final termina convirtiendo un plato suculento como puede ser el maravilloso champú que comí hace poco allá. Yo les voy a ir hablando de un poco de las fotos que van apareciendo en los slides, porque ahí hay bastante diálogo. Antes de iniciar eso, el profesor Mario hablaba de poder tener un diálogo, un vínculo con el componente de agroecología y justamente este video trae
básicamente la preocupación de dos conflictos que están asociados a la alimentación. Uno, que es los lactosueros en Colombia. Si recuerdan el maestro del helado, que hacer helado en esas condiciones a 35 grados es ya algo extraordinario, mágico, y que pone en perspectiva que lo que no estamos ante unos simples cocineros, sino ante unos ingenieros de alimentos muy potentes. Eh, y eso es muy importante, o sea, crear este alimento o este producto bajo estas condiciones climáticas es prácticamente mágico. Entonces ahí nos da una perspectiva. Y él habla justamente de un conflicto alimentario que hay en Colombia, que está asociado a los lactosueros, que son políticas también sanitarias y alimentarias, porque hay unas prohibiciones y algunos productos lácteos en Colombia tienen incluso hasta 35% de lactosuero, superando los topes legales en los que nos encontramos. Entonces él habla de una marca en especial porque esa marca es una marca de leche entera que da las condiciones. Entonces ahí estamos hablando de procesos también de una resistencia a todo el sistema global de mercado, que hacen que los productos alimentarios pierdan sus condiciones propias para la salud y priorizan asuntos comerciales. Iniciando con eso y saliendo de la cocina y entrando a la naturaleza, a la biodiversidad, dado que recientemente ha acontecido en la ciudad de Cali, en la conferencia de las partes, eso que le llaman la COP16, también para dialogar en correlación con el convenio sobre la diversidad biológica. Voy a mencionar las 5 conclusiones más generales que ha tenido ese diálogo, un diálogo de saberes y de conocimientos que parte también de una preocupación de nuestra relación con la naturaleza. Y empezamos con la primera conclusión, que está en el Marco Mundial para la Diversidad Biológica. Y en ese sentido, ese punto lo que nos viene a decir es cómo vamos a revertir de aquí al año 2030 todo, básicamente todo el desastre que nosotros tenemos por nuestro derroche energético, por nuestro derroche alimentario, por nuestro derroche de las formas en las que nuestros hábitos llevan al uso devastador que tiene la naturaleza. Nosotros como especie humana, que somos integrantes de la naturaleza, históricamente somos una especie devastadora y tenemos un inventario de alrededor de 523 especies a lo largo de nuestra historia extinta, y no vamos a parar hasta que no tengamos un cambio epistemológico y filosófico. Entonces, ese primer punto, lo que llamaba inicialmente ese marco mundial para la diversidad biológica, básicamente era revertir ese proceso. En algunas conversaciones con el profesor Mario hablábamos de una cierta, ya con ámbitos también de conductas inadecuadas y delictivas, de la criminología verde. Es decir, también hemos usado y usufructuado la biodiversidad y la naturaleza con fines que están tipificados en los códigos internacionales de cada país como delitos. Entonces, ese marco mundial, ese primer punto ponía el centro de una meta. Sin embargo, ese punto en sí mismo carece también de un proceso débil, porque aunque se haya creado una meta, no hay del 2030 no hay manera de hacerle un seguimiento, y creo que eso es súper premamente eh, problemático, porque si no hay un seguimiento, pues nadie está comprometido en términos reales de que haya una reversión del desastre que tenemos como especie humana en el planeta. El siguiente punto son los planes de acción nacional. Eso básicamente también es como un compromiso de que en el que los planes de desarrollo como de cada nación, incluso de cada municipio y de cada lugar, es decir, donde hayan especies humanas y estén convencidos de que la casa común hay que cuidarla, creen
y transversalicen el tema del cuidado de la naturaleza, de la conservación, de la restauración y de la regeneración de los ecosistemas como parte fundamental de la política pública que contribuya justamente a detener este desmadre. Y esto tiene que ver con un asunto de la educación, también cómo se involucra el sector público y privado y desde casa en una educación ambiental que cree las condiciones de sostenimiento de una nueva filosofía que contribuyan al mejoramiento del bienestar de la naturaleza y contribuye también al mejoramiento de las condiciones vitales de los seres humanos. La siguiente, el siguiente punto, y está en el centro de las conclusiones, es la financiación y monitoreo. Eh, y ahí ese es el punto más débil. La gran crítica que ha tenido la COP en este sentido es que al momento de comprometerse, como diríamos nosotros en la costa caribe colombiana, meterse la mano al drill, nadie se comprometió a poner realmente los dineros que corresponden al cuidado de la casa común. Eh, entonces, eso fue un parte de la debilidad que pueden tener esas conclusiones porque no hay una sola iniciativa que no se mueva con dinero, porque en el mundo capital, lastimosamente, toda la energía que mueve los intereses y las motivaciones atraviesan por procesos de financiación. Y no basta con estar de acuerdo que hay que cuidar la casa común. No basta con estar de acuerdo que estamos teniendo un uso irracional de la biodiversidad, porque se requieren procesos de restauración, se requiere inteligencia humana, se requiere capacidades técnicas y tecnológicas que contribuyan con la regeneración y la conservación de esos ecosistemas y que creen conciencias también de cambios filosóficos que contribuyan al mejoramiento de estas condiciones, porque las probabilidades que acabemos con el planeta Tierra, según pronósticos, es bastante alta. El siguiente punto se llama la información digital sobre la secuencia de recursos genéticos y aquí viene algo que es muy importante para todos nosotros, que tiene que ver con las gobernanzas y las soberanías, la propiedad en términos de nuestros componentes genéticos, es decir, que las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras y campesinas puedan seguir teniendo uso y gobernanza sobre el uso de sus componentes genéticos. No es posible que empresas transnacionales de la industria alimentaria, en el caso, tengan que criminalizar la conservación, por ejemplo, de la semilla del maíz. Eso ya ha sucedido, se intentó en el 2006, hubo una resolución que criminalizaba el cuidado, la custodia, la conservación y la reproducción de nuestros componentes genéticos, sobre todo el maíz y la yuca, entonces, para poder comprarle a las transnacionales. Eso en sí mismo es algo eh, lesivo, no solamente con el patrimonio cultural y alimentario, sino también justamente de esas relaciones que como sociedad, como cultura, como expresión de la naturaleza tenemos, porque el hombre también ha transformado favorablemente algunos condicionamientos de la naturaleza. Y tenemos finalmente los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. Sin embargo, la conclusión solo lo hice de esta manera. Yo lo que puedo ampliar es que no solamente en Colombia están los pueblos indígenas que tienen una prevalencia en sus reivindicaciones, sino que lo multiétnico corresponde justamente porque estamos integrando por afros, por comunidades negras, por palenqueros, por raizales, y también por unos sujetos que aparecen reconocidos o están intentando ser reconocidos, que son nuestros campesinos y de los cuales la mayoría de los que estamos acá tenemos vínculos tanto familiares como espirituales con el campo colombiano, porque no solamente dependemos
del abastecimiento alimentario y de la biodiversidad y de los usos de la biodiversidad para nuestra seguridad y soberanía alimentaria, sino que el campesino colombiano nos ha construido unas formas de nacionalidad y sobre todo porque el campesino colombiano, al igual que el resto de comunidades colombianas, ha sufrido los embates de todas las formas de violencia que nosotros hemos tenido e incluso sigue padeciendo junto con las comunidades étnicas el desmadre en su propio territorio de que le desvíen un río, de que le cambien las formas y prácticas alimentarias básicas ancestrales, porque, por ejemplo, llega una transnacional de una empresa minera y decide que el territorio ancestral donde se cultivaba ya va a ser es un territorio de exploración de algún tipo de mineral y entonces cambia los usos y las prácticas de la relación con la tierra del hombre y los lleva y los forza a otras formas de relacionar mucho más complejas. Entonces, seguido esto, continuamos entonces con algunos datos básicos de los que nos dan, de los que la gente se siente orgulloso, pero también vamos a hablar un poco de eso. Entonces vamos a hablar, eso es unas cifras de la biodiversidad en Colombia. Se llama Biodiversidad de Colombia en el mundo. Colombia es el cuarto país con mayor biodiversidad del mundo. Entonces, se señala perfectamente que Colombia es el primer país con biodiversidad de aves, orquídeas y mariposas. Segundo país con una variedad de anfibios, peces, palmas, murciélagos, etcétera. En el sexto país en mamíferos. Pero realmente nosotros, ¿qué entendemos con esta complejidad? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo procesamos? La ministra en el contexto de Medio Ambiente colombiano, en el contexto de la COP, decía que para la construcción del territorio y la construcción de la paz era necesario tener conciencia de la biodiversidad. Sin embargo, tener conciencia de la biodiversidad nos pone en el reto de saber cómo vamos a comunicar, cómo vamos a hacer, cómo vamos a educar a nosotros, a nuestras futuras generaciones y a nosotros que estamos en este contexto, en el caso colombiano, ser consciente de que somos el cuarto país con mayor biodiversidad del mundo según cifras de biodiversidad del año 2024. Y eso solamente, señora ministra, y para todos los que estamos acá, se logra en gran medida con la cocina, con los procesos alimentarios, ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, Colombia, nos quedamos con eso. Pero ¿cómo vemos esa biodiversidad nosotros? ¿Sí? Salimos y vemos ríos, vemos mares. En el caso de Santa Marta, tú caminas el Parque Nacional Tayrona y ves una exuberancia de colores, de belleza, de aves, pero sin embargo regresamos a casa y todavía quedamos como un poco en shock, asombrados de la magnificencia de nuestro patrimonio natural, pero no tenemos todavía cómo lo presenciamos, cómo lo incorporamos a nuestro ser. Bueno, el vínculo que está, la metodología, el instrumento que nos permite incorporar esa magnificencia natural es a través de la comida, de la cocina, de los alimentos. Y esta conversación justamente va a intentar mostrar cuáles son esos vínculos y de qué forma se hace. Entonces tenemos la cocina, partimos de que la cocina es mucho más que el arte refinado de preparar los alimentos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo menciono que la cocina es mucho más que el arte refinado de preparar alimentos, básicamente también es una forma contestataria al mundo gastronómico, porque la gastronomía, como los había mencionado, tiene una motivación, si se quiere, artística, pero tiene una motivación de orden cultural, mientras que la cocina, sus motivaciones tienen que ver con la construcción del territorio, tiene que ver con los procesos de arraigo a partir de procesos mucho más profundos que en el caso de la crianza tienen que ver con el aprender a recibir y devolver. Ese aprender y recibir y devolver quiere decir que cuando nosotros vamos a casa de nuestros padres, nuestros abuelos o de de un ser querido que nos recibe con alimento, esa persona no está esperando que nosotros le compensemos económicamente como si sucede en la transacción cuando vamos a un restaurante. Esa persona lo que está
enseñándonos a nosotros es aprender a recibir, porque en el aprender a recibir básicamente está el compromiso de la corresponsabilidad de devolver eso que recibimos. Eso ya lo había dicho en algún momento algún otro antropólogo que no habla del tema, pero habla de algo del enigma del don, el enigma del don que quien recibe está obligado a devolver. Ese devolver implica también el mejoramiento de nuestras condiciones en las que nosotros nos relacionamos eh, humanamente. Entonces tenemos la biodiversidad alimentaria en Colombia, que es el patrimonio culinario, y aquí vamos a tener cuatro puntos muy importantes. ¿Qué comprende ese patrimonio culinario? En este momento, pues, mis abordajes etnográficos me han permitido encontrar estas dimensiones, aspectos, pero seguramente van a seguir apareciendo más a partir de los diálogos, de los encuentros, pero sobre todo del reconocimiento del otro como sujetos de inteligencia que siguen aportando a estas investigaciones. Eh, entonces, los alimentos locales y endémicos de las comunidades es parte de nuestro patrimonio culinario. Entonces, por ejemplo, podemos tener, no sé, el chontaduro, que para algunas otros puede que no sea una fruta que no tenga ningún eh, eh, exuberancia alimentaria, como puede tener el mango o la patilla, pero que realmente tiene tal prevalencia y preferencia alimentaria en el contexto del Pacífico colombiano, que no solamente el chontaduro es un alimento, sino un dispositivo que da cuenta de una memoria, de una forma de relacionarse con la naturaleza. Ahí estamos en elementos del patrimonio, tenemos entonces los saberes culinarios y agroalimentarios propios, es decir, las formas propias locales en las que las personas, en las comunidades, hombres y mujeres de manera colaborativa, han creado y han optimizado sus técnicas, como por ejemplo lo vimos en la preparación del helado de estas personas de la depresión momposina en el norte de Colombia y la preparación del casabe. Y los elementos agroalimentarios que parten incluso de los huertos caseros en la costa y en el Pacífico, en la costa Caribe, en el Pacífico colombiano, llaman las trojas, donde también sembraban eh, por, plantas medicinales, porque la alimentación también tiene que ver con la medicina. Ahí Hipócrates ya lo había dicho, que tu alimento sea tu primera medicina, y ahí nos está diciendo que la medicina es un resultado también de una conciencia alimentaria muy profunda de nuestra biodiversidad y de los usos que le damos a los alimentos. Como por ejemplo, el tabaco pasa de ser un consumo recreativo a convertirse en una bebida y a convertirse también en un espacio, en un producto medicinal. Entonces, es eso básicamente. También tenemos las técnicas de cocina, que básicamente es las formas en las que se preparan los saberes, la crianza, la el uso razonable de las materias primas, la forma en la que podemos reconocer nuestros ecosistemas, como por ejemplo en el caso de los que estamos cerca al mar, los ecosistemas marino-costeros, los pescadores, cómo saben organizarse, distribuir, llevar la pesca a casa para que sus compañeras o ellos mismos preparen los diferentes platos que tenemos, como por ejemplo cuando ustedes vienen al Caribe colombiano o vamos al Caribe vamos a la costa pacífica a querer comer arroz de coco, encocados. A mí me gusta mucho la piangua encocada, entonces cuando voy a esos lugares lo intento y tiene que ver justamente con las técnicas de preparación de cocina y que esas técnicas están muy arraigadas a procesos de la singularidades alimentarias, de eso vamos a hablar un poco más adelante y en más detalle después de esta slide. Y al final de cuentas, la biodiversidad del patrimonio culinario tiene que ver con los estilos de vida singulares alrededor de las comidas. Es decir, cómo los pueblos del mundo, y en el caso colombiano, han elegido y han separado ciertos alimentos para conmemorar la vida, la muerte, la experiencia vital, el amor,
el desagrado, porque la alimentación, las cocinas también tienen un arte del desdoblamiento, de su sentido del cuidado. Y bueno, este no es el tema, pero también tiene esa aura concreta. Entonces, esta biodiversidad alimentaria en Colombia, lo que nos viene a decir el Instituto Humboldt, eh, hacia el año 2000, que teníamos 400 especies de frutos o semillas nativas en el país. Sin embargo, recientemente nuevas investigaciones, como por ejemplo las investigaciones de frutos silvestres comestibles de Colombia, de biodiversidad y perspectiva de la biota colombiana en el 2011, nos dice que tenemos alrededor, en términos de biodiversidad alimentaria, tenemos 703 alimentos que son comprendidos por frutos silvestres comestibles. Y el último informe en el 2002, que es un informe de un inventario total de frutas, y ahí hago un paréntesis, en Colombia no podemos hablar todavía de la totalidad de haber inventariado toda la biodiversidad alimentaria, porque justamente todavía no tenemos un catálogo completo de cada producto, de sus potencialidades alimentarias, de sus contextos culturales, de sus implicaciones en el balance ecosistémico que tienen ciertos alimentos, como por ejemplo en el caso del Caribe colombiano, el frijolito de cabecita negra, que no solamente tiene implicaciones en los contextos alimentarios, sino, como ya lo han dicho los ingenieros, eh, de agronomía, tiene unas implicaciones en la restauración de la capa nutritiva de los suelos, entonces es muy importante, por ejemplo, por eso. Entonces, hablar de la totalidad de ese inventario nos conduce a tener conciencia de que cada vez más estamos cerca de conseguir la conciencia de la biodiversidad alimentaria, pero que todavía esta no puede ser finalmente, porque en los territorios se siguen encontrando cada vez que uno llega nuevos alimentos, nuevos productos, etcétera, etcétera. Y ese último informe del 2022 lo que nos viene a decir es que tenemos frutos, nueces, semillas silvestres y cultivadas, aproximadamente inventariadas de 2.506 especies, y en algún momento me preguntaron que cómo era nuestra alimentación en Colombia, y yo lo único que pude decirles para estos interesados es que en Colombia tenemos, con este inventario nuevo, aproximado, parcial, que nosotros tenemos aproximadamente podíamos alimentarnos con 7.000 platos diferentes durante 5 años. Es decir, si realmente pudiésemos tener acceso y disponibilidad de todos los alimentos en nuestra alacena, podríamos producir un plato de comida distinto hasta 5 años. Es decir, tendríamos la posibilidad de que nuestras cocineras, de que nuestros comenzarles disfrutar de nuestra potencia de biodiversidad de 7.000 platos distintos, empezando desde el día de hoy a lo largo de 5 años, lo cual nos va mostrando realmente de qué es lo que estamos, en dónde es que estamos situados en el mundo. ¿Sí? O sea, aquí la cocina nos va dando aspectos, eh, nos va mostrando realmente cuál es ese patrimonio que nosotros tenemos, y no solamente por el uso de la biodiversidad, sino también por aspectos territoriales, de conciencia y sobre todo de construcción de la nación colombiana. Entonces, está mostrando cómo es que la naturaleza se vincula con la cocina. Todavía nos está hablando de un espectro que tiene que ver con recursos ecosistémicos, pero ¿cómo se vincula eso? La naturaleza, cómo interviene, cómo participa, cómo construye. Y en la cocina nosotros, si vemos acá, hay una foto esto es un ajiaco santafereño, un ajiaco santafereño que es muy particular porque este ajiaco
santafereño está creado por manos de mujeres, eh, lo siento, por manos de mujeres costeñas y no, no bogotanas. Entonces, pero es súper delicioso. Está el aguacate, obviamente ahí. Aquí está un plato de comida muy exquisito que espero que cuando volvamos a estar con ustedes, prepararlo. Es una comida humilde realmente, que deriva del ñame y a eso se le llama mote de ñame. Al final de cuentas es una crema de ñame con queso y un guiso de cebollas y ajo y un poco de suero. En el Caribe colombiano, eso se come básicamente en los departamentos de Córdoba y Sucre, y hay unas tensiones territoriales por la autoría de esto. Básicamente, esta es comida campesina, comida humilde. Sin embargo, como estos saberes tienen unas implicaciones en la conciencia grupal, cada vez más han ido escalando y convirtiéndose en platos predilectos en los mejores mesas de los restaurantes y los chefs. Y entonces estos chefs que tienen otras motivaciones, exaltan y dicen que son los mejores. Al final de cuentas, esto es comida humilde porque eran las materias primas a los cuales tenían acceso nuestros campesinos, que básicamente era una vaca para ordeñar, para sacar, para producir la leche y el suero, y el ñame, que al final de cuentas era el alimento más prevalente junto con el maíz en estos contextos. Siguiente alimento que vamos a encontrar acá es un arroz atollado, básicamente, que no se diferencia del resto de lo que podemos encontrar en el país. Y entonces les hago esta mención de estos alimentos porque estas diapositivas lo que nos van a decir es que el fuego ha intervenido, el agua ha intervenido, la tierra ha intervenido y el viento, el aire ha intervenido para producir. Los que son cocineros o los que han cocinado saben que el fuego no solamente es el elemento más importante que nosotros tenemos para transformar los alimentos en comidas, sino que también los historiadores, los antropólogos y todos los interesados en estos temas saben que el fuego tiene unas implicaciones en los procesos organizacionales, en la forma en la que nosotros nos relacionamos, y a partir del fuego también hemos creado condiciones de diálogos, de sabiduría a partir de eso. El agua es hay expertos en Colombia, interesados, personas que se interesan y están motivados genuinamente en la conservación del agua en términos del ecosistema. Y sin embargo, también es el elemento esencial de la vida. El agua es el elemento esencial de la vida y sin embargo también para los que cocinan es el elemento fundamental para poder procesar junto con el fuego. Es decir, los vínculos de la naturaleza son tan directos y presentes que sin estos cuatro elementos no se puede cocinar. Punto. Entonces, en la cocina la naturaleza se encuentra. La tierra, pues la tierra es la sustentadora de todos los productos naturales que nosotros consumimos, y aquí no estamos hablando de esos productos ultraprocesados que la Organización Mundial de la Salud ya dijo que no son alimentos, sino productos ultraprocesados de consumo. Y el viento. Es necesario que en el viento hay un componente de oxígeno y CO2 necesario para la producción. Entonces, en la cocina, para preparar estos alimentos que yo les he mencionado, es necesario que la naturaleza se encuentre. ¿Y quién ha hecho posible que la naturaleza se encuentre? La inteligencia humana. Ahí participa la inteligencia humana, hombres y mujeres que históricamente han hecho posible de relacionarse no solamente con la biodiversidad, sino con las leyes de la naturaleza para transformar y hacer que su vida a partir de los alimentos tenga un sentido de disfrute distinto y por sobre todo en términos de las organizaciones sociales haya dispuesto las bases que nos permiten a nosotros como especie animal organizarnos aunque estemos en todas las conflictividades posibles. Seguimos. Entonces, yo parto de mis procesos de investigación de conceptos de naturaleza y cultura
que tienen que ver con la alimentación y la naturaleza. Entonces parto de un concepto que se desarrolla a partir de esto que se llaman contribuciones de la naturaleza. Hay un nuevo código para el 2017 que se llama contribuciones de la naturaleza a las personas. Y entonces el alimento, es decir, el alimento en su etapa natural, es decir, usted coge la mazorca y la lleva a casa. Hablan del aprovisionamiento, es decir, ese aprovisionamiento en ese concepto de contribuciones de la naturaleza a las personas. El aprovisionamiento es ni más ni menos que la disponibilidad de alimentos que nosotros tenemos para nuestro uso alimentario. Y bueno, a hoy día en esto de las transiciones energéticas, también los alimentos, hay muchos monocultivos que los están utilizando para bioetanol y es una contradicción humana de tantas de las que tenemos que producimos comida para energía y no producimos para mitigar el hambre en el mundo, pero bueno, esas son esas contradicciones morales que nosotros tenemos como especie humana y también tienen que ver justamente con las motivaciones que cada sector tiene. Y eso de contribuciones naturales a las personas también va en el servicio cultural. Ya estamos viendo, el alimento no solamente tiene un componente nutricional, no solamente tiene un componente de orden natural y biológico que es satisfacer y disponer de la energía necesaria para movernos, entendido que el alimento es la fuente energética que mueve la vida. Usted puede tener todo el dinero del mundo, pero si no tiene comida en su casa o no puede acceder a ella, prácticamente es, como diría nuestro vicepresidente, sería un mendigo de la vida. Entonces, básicamente es eso. Yo parto de eso, de las contribuciones a la naturaleza, a las personas, y parto de dos conceptos, uno clásico y uno moderno, es que la alimentación es un hecho social total. Marcel Mauss, un antropólogo en los inicios de la antropología, haciéndole un diálogo y un reconocimiento al concepto de hecho social de Emilio Durkheim, dice que la alimentación es un hecho social total porque en referencia a Durkheim, el hecho social total es una forma de obrar, de sentir y de hacer las cosas en la vida. Entonces, la alimentación atraviesa todas las dimensiones de las sociedades, del ser humano, de las formas de obrar, de sentir y de pensar, en cómo ejecuta y cómo gobierna su vida y su libertad y la libertad de otros, básicamente. Y en el 2005, ya para ampliar y modernizar estos conceptos, el profesor Jesús Contreras y la antropóloga Mabel García desde la Universidad de Barcelona, lo que nos vienen a decir es que la alimentación humana es un fenómeno biocultural. eh, lo que nos viene a decir es lo que ya por lo menos todos percibíamos, que sin la naturaleza no podemos comer, punto. Es decir, si no sembramos, la palabra sembrar tiene que ver con eso, con asegurarnos, aprovisionarnos de los alimentos, y eso solo se puede dar en contextos naturales. Un supermercado no es un productor de alimentos. Un supermercado es un estante, es un lugar donde tú compras alimentos, pero no tiene la conciencia de la relación. Para el año 2000, para el año 2000 en Estados Unidos hicieron una encuesta pública y le preguntaron a adolescentes que de dónde creían ellos que salía la leche y todos dijeron, para la gran mayoría de los que no tenían contacto con el campo, en Nueva York, en Washington, que la leche salía de los supermercados y que venían empacados en cajitas Tetra Pak. Entonces, eso también, el vínculo, la relación directa, la permanencia con la tierra también nos da una conciencia superior, distinta, diferencial. Y créanme, estimados profesores, colegas y estudiantes, que los mayores impactos que hemos podido tener en otras latitudes justamente es por ir a hablar de que la leche no sale del supermercado, sino que es un producto derivado también del esfuerzo y la disciplina, del cuidado por las especies que tenemos y que bueno, que
La vaca también es problemática por asuntos de contaminación, pero bueno, básicamente tenía que ver con manifestar que los alimentos es parte de la voluntad y de la conciencia de producir condiciones de seguridad para la permanencia y supervivencia de la especie humana. Entonces, conceptualizando, si ven aquí la foto, esta es las personas que son del Pacífico o las que no son del Pacífico, pero que han tenido la oportunidad de deleitarse. Esto es una piangua encocada con dos patacones. Tuve la oportunidad recientemente cuando pasé por Cali. Era una de las tantas maravillosas plazas de mercados de donde se vive realmente la relación ecosistémica de la producción de los alimentos y económicas de un territorio, pero por sobre todo donde se habla y se come la mejor alimentación y donde se tiene conciencia del lugar que nosotros pisamos en la exuberancia de biodiversidad que nosotros tenemos en el planeta Tierra. Es decir, nosotros somos unos privilegiados porque tenemos disposición y disponibilidad, pero sobre todo porque nuestras vocaciones agrarias todavía siguen resistiéndose, aunque los quieran sacar del campo colombiano. Entonces, cuando hablamos de comida, hablamos de biodiversidad, tenemos que hablar también de esas resistencias que tienen nuestros campesinos, nuestros indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras por permanecer en el territorio y no salir a lugares donde realmente van a padecer y a morirse de hambre. Entonces, sin embargo, ese concepto de alimentación y ese concepto de contribuciones de la naturaleza para el servicio humano, a mí particularmente como investigador, me quedaba sobrando, me quedaba faltando elementos para seguir avanzando en estas motivaciones. Quiero decir, y soy muy honesto con usted, que esto es parte de reflexiones etnográficas y antropológicas recientes que siguen ampliando eh, eh, y conduciéndome en la comprensión de esto de la alimentación. Entonces yo he entendido hasta ahora, tomando los antecedentes teóricos, que la cocina es un acto humano absoluto, singular, multidimensional, refinado y sensible. Y con esto quiero decir que el acto absoluto es porque no hay lugar en el planeta Tierra donde no, en este momento, no están produciendo, aunque sea una comida, aunque sea un alimento, aunque sea una toma de medicina para entregárselo por cariño, por cuidado, por construcción de relaciones a otra persona. Es decir, no hay un solo lugar del planeta humano donde no estemos cocinando. De manera que lo absoluto es eso, es decir, cada uno, desde, en el caso colombiano, desde La Guajira hasta la Amazonía, hay alguien que está cocinando en ese momento y eso pasa también en Europa, eso pasa en Asia, a eso me refiero a lo absoluto. Y lo singular es que cada cultura, cada población tiene una apropiación de esos alimentos, como por ejemplo, nosotros en el Caribe colombiano no solemos ponerle coco a los pescados, a los mariscos. Lo máximo que utilizamos en el coco nosotros es el arroz de coco. Pero algunos de los que estamos acá vamos al Pacífico colombiano y lo primero, la primera exaltación sensorial, porque eso entra por los sentidos. Hablar de la cocina es un fenómeno, no solamente cultural, sino sensitivo, químico, físico, organoléptico, neurológico, que nos da conciencia del lugar en el que estamos. Entonces, esa singularidad es que cada cultura, cada población humana tiene la gobernanza de administrar sus saberes para poder preparar sus comidas. Y no hay comidas feas, porque dependen justamente de las educaciones que nosotros tenemos. Cuando la madre de nosotros, después de que abandonamos en prioridad el seno, la teta, la madre empieza a educarnos nuestros paladares. Entonces, perfectamente una persona puede comer hormigas culona, una puede comer, en el caso de nosotros, huevas de pescado fritas,
puede comer perfectamente los que están en el campo huevos de iguanas, que para otros contextos culturales y otra diversidad alimentaria sería algo horroroso, pues para nosotros o para esas personas tienen unas implicaciones alimentarias de alto valor culinario, sustentable, que dan sentido al lugar del universo que comparten. Entonces, esos multidimensionales que la cocina atraviesa no solamente el componente alimentario, o sea, en la cocina no solamente vamos a comer, la cocina es un fenómeno sociocultural complejo que implica que la sociedad, lo político, lo cultural, lo religioso, lo simbólico, los tabúes están relacionados con la alimentación y están relacionados con la alimentación en el sentido de que cada acto humano está directamente conectado con lo que nosotros comemos. Y aquí quiero hacer una especificidad porque se ha sobreentendido algo que yo no he querido decir nunca. La vida humana no se limita ni se restringe al acto de comer. Eso no, nunca lo he dicho ni lo he pretendido. Lo que quiero decir es que a partir de la cocina la vida humana tiene una armonía que es distinta y que esa vida social puede ser observada a través del fracking, de un objetivo, de una especificidad, de un interés a partir de los alimentos. Es decir, por ejemplo, uno perfectamente puede entender que si la cocina en una casa está apagada, ahí hay dificultades o hay un conflicto o no hay nadie en casa. Y eso es las cosas que nosotros podemos llegar. El mercado internacional, los sistemas de producción global de alimentos y los sistemas culinarios específicos de las comunidades tienen unas implicaciones en las decisiones de orden político, económico. Por ejemplo, en Colombia, eh, la papa determina mucho los procesos de inflación. En el caso de Santa Marta, el guineo verde, nosotros solamente tenemos conciencia, el guineo verde es el banano, la banana, cuando está verde. Nosotros en Santa Marta solo tenemos conciencia de que el costo de vida subió porque el guineo verde encareció. No importa si la leche, si el queso sube, pero si sube el guineo verde, las cosas se están poniendo cada vez más difíciles en la ciudad de Santa Marta y en el ámbito religioso, en el ámbito simbólico. Entonces, la cocina tiene esas implicaciones. Cuando yo he querido hablar del acto absoluto es justamente eso. Y entonces la cocina tiene tres dimensiones. La naturaleza que tiene que ver con la biodiversidad, que es lo que hemos venido hablando, es decir, todo este patrimonio sobre el que disponemos y sobre el que no tenemos toda la conciencia de lo que nos permitiría nuestros usos de la biodiversidad en términos alimentarios y también un asunto de la salud humana que tiene que ver ya con una conciencia diferencial y del cuidado que tiene que ver con que el alimento se convierta en tu primera medicina, como ya lo había mencionado Hipócrates. Eso no es, o sea, nadie, o sea, todos estos movimientos no son nuevos en nuestras preocupaciones, sino que cada vez van cobrando vigencia, así de manera cíclica como el pensamiento humano lo va teniendo. Entonces, lo cultural tiene implicaciones en la sabiduría, en la filosofía, en la organización, en las instituciones. Y esto tiene que ver justamente con las filosofías culinarias. Las filosofías culinarias tienen que ver justamente con el cuidado, con el servir, con el aprender a servir y a devolver, con la decisión de permanecer en unos territorios, con la inteligencia humana de hacer uso de la biodiversidad, de reconocer la biodiversidad. Y aquí esto tiene unas implicaciones porque es a partir de los alimentos, a partir de las preferencias de cocina, de lo que nosotros consumimos, que nosotros empezamos a tener conciencia del lugar en el que estamos. O sea, no es a partir de la naturaleza. O sea, la naturaleza se tiene conciencia a partir de lo que nosotros podemos usar de esa naturaleza para nuestro bienestar. Sin embargo, esas relaciones también son conflictivas porque los seres humanos, por implicaciones culturales o naturales, nosotros somos derrochadores. Entonces, no nos satisfacemos solamente con un pescado, sino que vamos y sacamos en un solo día toda la producción de pescado y dejamos el resto de hambre padeciendo hambre. Entonces, eso tiene que ver también con asuntos de la filosofía.
Y la cocina como acto sobrenatural que viene con la metafísica. Esto tiene que ver con una conciencia de la vida y de la muerte, de cómo los alimentos y la cocina están integrados en componentes de orden político, social, económicos, atravesados por la experiencia de la vida y la muerte, armonizada con las comidas, es decir, cuáles son los alimentos que se reservan y que están implícitos en las disposiciones y abastecimientos de la biodiversidad que nos permiten a nosotros justamente tener conciencia de ese lugar que pisamos y al que hacemos parte. Y la cosmogonía, pues ya las comunidades indígenas, afrocolombianas, raciales y palenqueras y los campesinos nos han dado muestra de esa actitud de cómo se ordena las cosmovisiones y el universo en torno a la vida. Y los alimentos tienen unas grandes implicaciones, porque si de algo nosotros tenemos es que los elementos de la naturaleza lo que nos hace es recibir la semilla, el agua, el rayo del sol, pero entregarnos y devolvernos algo superior. Entonces, la naturaleza en esta dirección femenina nos transforma en algo superior. Es una naturaleza muy profunda que tiene que ver con el cuidado y que se ve ahí. Cuando nosotros vamos de niños llorando ante nuestras abuelas y nuestras madres, básicamente ellas están en la cocina preparando y también tienen la oportunidad de mejorar nuestras condiciones de bienestar y de traumas que podemos tener. Entonces la cocina no solamente es el espacio donde se producen los alimentos, sino en el espacio que es donde sucede la vida social, cultural, simbólica, económica y política de las comunidades. Ay, ¿qué pasó? Ok. Vamos a ver un video, son 10 minuticos de unas experiencias alimentarias que tenemos en la comunidad de San Basilio de Palenque. Y terminado esto, pasamos a la última diapositiva para finalizar. Espero lo disfruten. Palenque fue dado a conocer a finales de los años 70 con el triunfo de nuestro primer campeón de boxeo mundial, Kim Pambelé. A finales de los 70 es que la gente se da cuenta de que existe un pueblo, Palenque, que por olvido intencional de la gente en la historia no se hablaba de Palenque. Para el décimo round de la pelea, ataca Papeles con un recto de escape. Pero Palenque fue el primer pueblo libre de América, que esto va más allá de los años 1600, 1700. Palenque fue construido, conquistado, liderado por un puñado de negros africanos que se resistieron a la esclavitud. Y toda esa historia nos la venían escondiendo. A raíz del campeonato de Antonio Cervantes, Kim Pambelé, se volcan la gente a ver de dónde sale Pambelé. Y se consiguen con un pequeño pueblo de descendientes africanos que manejaban una lengua propia, que ni siquiera sabían hablar perfectamente el castellano. Hoy podemos decir de que hoy el palenquero se ha concientizado y ha aprendido. Hoy el palenquero no está pidiendo que le den nada, el palenquero solamente pide que le den una oportunidad. Y ojalá esa oportunidad sea de que también desde el campo nos demos cuenta de que el palenque puede aportarle mucho a la humanidad. La música de nosotros también tiene raíces de África. Y le vamos a cantar Esta tierra no es mía. Atención. No puedo comparar lo moderno de pronto en un adornillo. Pero de prepararnos, esa salsita amarilla de ahora no la utilizo como salsita, porque eso es amarillo. Mi nombre es Antonia Cassiani Padilla, vivo en Palenque, soy de Palenque. Yo aprendí a preparar la comida con mi abuela y luego con la mamá de mi esposo, con mis tías, viendo cómo se iniciaba la preparación. Y ya hoy siento que tengo el toque de la abuela, el toque de mi suegra y el de la abuela de mi esposo.
No aparto lo- los toques palenqueros, los toques de mis antepasados, de mis ancestros, los conocedores de todo lo que hacer palenquero. Mi nombre es Rita Gregoria Cimarra Pérez, nacida aquí en San Basilio de Palenque. Yo comencé a fabricar mis dulces cuando tenía edad de 15, 16 años. Con los dulces, haciendo alegría, boca de planta, negra. Porque eso lo gente aquí cuando comenzamos a hacer pura alegría, alegría de millo. Ahora es que nosotros estamos haciendo cocada negra, blanca, caballito, enyucado, pero aquí lo principal eran las alegrías. Ese era el dulce más típico que había acá. Entonces hay que saberlo hacer. Creo que solo nosotros las palenqueras, porque la alegría después de hecha no requiere aire, no requiere agua. La cocina como espacio de ternura y de relacionamiento cultural es un escenario a través del cual las comunidades y la comunidad de San Basilio de Palenque se encuentran con las transiciones y los cambios generacionales, pero también han contribuido con la construcción de las identidades culinarias de la población. El millo tiene unas implicaciones en orden alimentario, pero también en orden cultural para la población de San Basilio de Palenque, y que por no estar siendo cultivada en su espacio territorial, ha creado debilidades y ha puesto en una problemática alimentaria el sostenimiento de productos tan claves y vitales, y que han ayudado a construir ciertas identidades que podemos llamar alimentos de alto valor culinario para las comunidades. De la visita que hemos hecho, me ha parecido que hay una condición que permite garantizar la alimentación a su población todavía, pero que es una condición frágil si no se logra mantener. La perspectiva que me queda hasta ahora es que hay posibilidades, hay opciones de que las personas mantengan la siembra, mantengan los cultivos en sus casas, por lo menos de lo básico y de los alimentos que utilizan principalmente. Hoy, en el día de hoy, quise hacer un experimento de traer a ustedes a que vieran cómo en una pequeña porción de tierra se puede cultivar todo lo que estamos comiendo. Tenemos una cantidad de frutos sembrados en esta pequeña espacio, donde en el momento de cocinar o de comer, solamente llegamos, arrancamos y va directo al fogón. Tenemos la vaca, tenemos la leche, tenemos el queso, que son alimentos que podemos demostrarle al mundo de que en una pequeña porción podemos comer alimentos sanos. No tienen la facilidad de tener bijao, porque tú sabes que el bijao le da un toque al enyucado, tanto como exacto. Así como en el pastel y en los bollos, que Sí. el bijao da un sabor. Y en el arroz. Y que aquí en el museo yo tengo que hacer todo como se hacía anteriormente. Sí, todo. Pero ya yo no te metí en la moda de antes. Ya tú estás en la moderna. La agricultura es tal vez la riqueza más grande que tiene el palenquero. Desafortunadamente, hoy la juventud no quiere o creo no entiende de que el campo es una de las más grandes reservas económicas que tiene el mundo. Hoy en Palenque la agricultura ha venido en una decadencia preocupante, que están atacando la agricultura. Pero yo tengo fe y creo de que nos vamos a dar cuenta de que la mejor reserva económica que hay es la agricultura. Hablamos con los niños en el colegio, los jóvenes de último grado, y ellos nos mencionaron una cantidad innumerable de frutas. Pero después vemos que lo que se consigue en todos lados son gaseosas. Entonces yo sí diría que ahí, digamos, ya tenemos un tema de conflicto, en el sentido de que tienen las frutas, las conocen, se producen cerca, si bien no todo el año, efectivamente, pero ya hay un gusto creado por estas empresas. Eso genera, obviamente, en un plazo de unos 2 años, y es que la enfermedad que ellas perciben como que más se está presentando es cáncer. Distintos tipos de cáncer. Entonces uno dice, sí, claro, pues si una comunidad que tiene acceso a todo lo natural empieza a hacer consumo
de alimentos o no alimentos, pero productos de consumo ultraprocesados, pues seguramente eso le va a afectar, como ya hay estudios en todo el mundo. Obviamente, todavía, gracias a estas mujeres que tienen un fuerte énfasis en lo cultural y en la preservación de sus costumbres, hay un consumo de alimentos naturales, pero si uno mira todas las tiendas que hay, pues digamos, no le consigue mucho natural, sino bastante ultraprocesado. Para nosotros es importante en estos ejercicios que hemos tenido de preparación de alimentos, que se requiere como política pública, que tiene impacto directamente en la salud de las comunidades, pensarnos también de la forma de resolver estos conflictos culinarios y estos conflictos asociados a la cocina y a la preparación de alimentos, pensarnos también hacer una transición de los cambios de fuentes energéticas del fogón de leña a formas alternativas de la utilización del fuego. Las investigaciones han arrojado que el fogón de leña tiene unas implicaciones en la salud de las comunidades. Me disculpan que siempre vengo un poco atrasada, pero ayer le di una explicación de cómo untar el fogón. Si metemos este palo de este lado, demora mucho más para encender. Porque decimos, la culebra hay que matarla Por la cabeza. Entonces, sucede lo mismo con el palo. Si no cogemos la cabeza, la culebra queda viva. Es decir, que no se enciende, no se enciende para hacer el fuego rápido. Y no conocer a esta señora, Dios mío, uno dice, somos contemporáneas, de hecho yo soy como mayor que ella, pero he aprendido un montón pues esas cosas con las que uno viene, ¿no? De haber escuchado nada más que pues San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre negro. Entonces uno viene con eso nomás, pero ya cuando empieza a hablar con ellas y todos esos saberes desde lo más pequeñito, o sea, desde cómo cocinar un plato que uno creía que se lo había comido, que había comido un plato de esos ricos y cuando ayer probaba ese arroz de frijol y dije, no, entonces, o son otras cosas. Entonces, no, muy chévere y poder conocer a la gente directamente. O sea, una cosa es que uno venga y se echa la visita al pueblo y salga. Pero otra cosa es ya hablar con la gente que vive ahí, como convivir con ellos en ese espacio de la cocina, ya es otro nivel. De manera que cocina, alimentación y cultura es una oportunidad, no solamente para nosotros los investigadores que venimos al territorio, sino también para las comunidades, para esos encuentros de saberes y conocimientos. Estas mujeres y hombres, sobre ellos se encuentra una filosofía muy profunda de la vida, unas preocupaciones muy concretas sobre la sostenibilidad ambiental y también sobre los tránsitos y los cambios generacionales que están teniendo los nuevos individuos en la comunidad. De manera que venir a los territorios también es un encuentro con el otro, es una oportunidad de diálogo, es un mirarnos a los ojos y sobre todo la capacidad de nosotros como investigadores de aprender de esas filosofías, de esas epistemologías propias, de esa cosmogonía muy concreta que es la alimentación y la cocina como fundamento cultural. Bueno, continúo y después le paso el link para que tengan la posibilidad de revisar los créditos. Finalmente, después de toda esta discusión, después de este entrada y salida al mundo de la cocina, de la alimentación, voy a leer. Estas son mis reflexiones, lo que me inquieta, lo que me mantiene, lo que me sostiene y lo que me lleva motivado a hacer las cosas. Entonces, la cocina es el vínculo que une la naturaleza con la cultura. Ya lo hemos visto, cómo en la cocina se encuentran los elementos de la naturaleza y cómo la cocina también contribuye a los humanos con su biodiversidad para el uso. La cocina es una forma de ser y estar en el mundo. Es decir, a nosotros nos definen por nuestra biodiversidad
pero por sobre todo por nuestra comida. Entonces, cuando tú quieres decir que eres colombiano, lo primero que te van a preguntar, ¿qué comes? Dime qué comes y te diré quién eres. Eso es una forma de ser y estar en el mundo. Es decir, un acto consciente de que hay una singularidad y una diversidad natural. Entonces, a eso me refiero, que es una forma de ser y estar en el mundo. Es un nivel de conciencia territorial y comunitaria que permite reconocernos parte integrada de la naturaleza. Es decir, quien cocina, los comensales, los que participamos del acto de la preparación de los alimentos, esto entendido también en ese sistema culinario que implica desde el que produce la yuca hasta que el que muele, hasta que come, esto es lo que nos está diciendo es, mira, tú tienes este lugar en el mundo y estos son los frutos, esto es tu patrimonio, haz con él según tu inteligencia. Eso es lo que tiene que ver. Y eso nos da una profunda conciencia del lugar que habitamos. Por eso tenemos diálogos culinarios con las diferentes cocinas del mundo y sabemos que aunque los italianos coman pasta, nosotros comemos, por ejemplo, piangua, comemos arroz de coco con pescado frito, nos gusta el champú, básicamente eso. Vamos allá, comemos bandeja paisa para los que están como en Pereira, bueno, etcétera, etcétera. Y no hay discusiones y dudas sobre eso. La cocina es un dispositivo para la resolución de conflictos sociales en Colombia. Esto es yo soy criminólogo también, entonces entiendo que las conflictividades o los factores de riesgo de la conflictividad en Colombia tienen que ver con, entre todas las cosas, las inseguridades alimentarias que hay en Colombia. Construir conciencia de paz en Colombia pasa por, dentro de las cosas, uno, garantizar condiciones de seguridad alimentaria en las comunidades y en las personas. Dos, que el alimento se convierta en un dispositivo en la que nos encontramos todos, porque es de los pocos dimensiones sobre los que los colombianos no tenemos tantas contradicciones. Y obviamente, Colombia tiene en su conflicto unas motivaciones y unos factores de riesgo súper complejísimos, de los que ya todos sabemos, el narcotráfico, el acaparamiento de tierras, bueno, pero si nos centráramos como política pública en la construcción de paz a partir de alrededor de los alimentos, creo que tendríamos un impacto mucho más profundo que simple el hecho de militarizar el país. O sea, enséñenos a sembrar, permítanos sembrar, ayúdenos a sembrar, permítanos que nuestro trabajo sea valorado en el mundo, que nos podamos transformar, que nuestros valores agregados, que ese casabe que yo preparo en mi territorio tenga un impacto en Nueva York y que me lo compren a $5. Eso, nación colombiana, eso es lo que necesitamos, eso construye paz. Y que eso esté integrado definitivamente alrededor de los alimentos. Y finalmente, y con esto concluyo, la cocina es una capacidad del cuidado íntimamente integrada con la naturaleza. La naturaleza nos sustenta, nos cuida, nos da capacidad de construir propósitos para seguir adelante, desde la cual entonces se pueden emprender su defensa y de los territorios. Y esto es una respuesta a la ministra de Ambiente colombiana. Señora ministra, y los que estamos acá, es a partir de los saberes culinarios y no de la gastronomía, que ya hice la distinción, que nosotros los colombianos podemos encontrar un propósito que nos una aún en la diversidad, en el mejoramiento y en la construcción de una mejor nación colombiana. Muchas gracias. Gracias a todos. Jorge, muchísimas gracias a ti por la presentación. Excelentes reflexiones las que nos compartes, excelentes también mensajes potentes, como lo comentan en el chat, que nos invitan a una reflexión crítica y a una postura también que, como lo podemos
manifestar nosotros desde la academia, desde esa articulación con todos los componentes a los que tú nos invitas a pensar, desde la identidad, desde la bioculturalidad, desde la posibilidad a través de los saberes en la misma siembra, por ejemplo, de obtener otras estrategias efectivas para la adaptación, desde las necesidades de mejorar ese entendimiento de los saberes culinarios para fortalecer la salud de las comunidades y todos esos componentes y aristas que tú nos has desplegado de esta manera tan detallada. Muchas gracias por compartirnos. Tenemos pues varias personas conectadas. Quisiera darle la palabra al profesor Tito, si quiere hacer una intervención, y por supuesto a los comentarios y preguntas del público que hoy nos acompaña. Profesor Tito. Muchísimas gracias, porque definitivamente aprende uno con otras miradas el valor de los territorios, el valor cultural, y a través de la cocina y este enfoque tan especial que nos das, llevándolo a un nivel mucho más allá de la gastronomía, nos hace recordar la importancia de alejarnos de las modas, de las modas, de las tendencias y aquí en el eje cafetero ocurre mucho, uno observa que abren restaurantes cada mes y lo cierran a los 2 o 3 meses porque tienen que darle una novedad y esa no se sacia, la sociedad no se sacia. Y viendo la presentación, es cómo se manifiesta ese fenómeno de resistencia a través de la cocina, a través del intercambio. Recuerdo, tengo una anécdota muy particular y es, siempre lo viví en mi familia con mi abuela, que en paz descanse, y ella siempre que llegaba una visita, lo primero era observar qué tenía para ofrecer. Y desde ahí inician unos vínculos muy importantes, desde esa forma en que te recibe alguien en el hogar, que comparte lo que tiene desde lo más elemental como puede ser una bebida, pero también puede ser algún plato de comida. Esto siempre se ha dado, por lo menos yo lo viví toda mi vida con mi abuela y con mi mamá también lo vivo. Y hoy en día eso se ha perdido. Hoy en día llega la visita y no ese es el primer acto. Y yo recuerdo que mi abuela siempre recalcaba que si usted llegaba a una casa, a cualquier hogar, y si no le ofrecían nada, no era bienvenido, que era mejor que se fuera yendo pronto. Entonces hay mucho detrás de todo eso. Y lo otro es la gran relevancia de las redes y las conexiones con los elementos, con la naturaleza, con un vínculo espiritual. No sé si tú has trabajado también el vínculo espiritual que hay detrás de la cocina, de los espacios, de cómo los espacios en la vivienda se van configurando también como relaciones de poder, de tradición. Alrededor, por ejemplo, del fogón, del fuego, siempre hay posibilidad de intercambiar historias, conocimientos. Entonces, hay mucho que seguramente tú nos puedes seguir contando y te agradezco mucho por la presentación porque nos has dejado bastante motivados con el tema. Armando, ¿nos escuchas bien, cierto? ¿Tienes el micrófono cerrado? Yo compartí una pregunta en el chat mientras los estudiantes y el público que nos acompaña se anima. Nos puede dejar también por escrito la pregunta o si no directamente abrir el micrófono y plantear sus comentarios. La pregunta que compartes es acerca de cómo vincular a los niños y jóvenes en estos procesos de uso y construcción de los saberes culinarios, porque
Creo que ese es uno de los mayores retos que se tiene, no solamente el conocimiento en torno a estos saberes culinarios, sino en general a todos los procesos de construcción de territorio que son propios y que se han ido perdiendo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese campo de vincular a este grupo tan especial? Definitivamente, pues es una de mis grandes preguntas también. Eh, lo que he observado tiene que ver con restaurar procesos de la crianza, tiene que ver con cómo hacer lo posible, es decir, cómo seguir involucrando, como nos pasó a nosotros, a las nuevas generaciones en el proceso de la preparación de los alimentos con sus diferentes roles. Lo que uno encuentra como etnógrafo en muchas casas, incluso en nuestras propias familias, que uno llega y ya los chicos, los más jóvenes, no participan de la preparación de los alimentos. Y en nuestras generaciones era un máximo, o sea, había que hacerlo, o sea, no era que, o sea, había un compromiso obligatorio de participar de ese proceso. Eh, Primero porque tenemos una expectativa muy limitada de vida, así que a lo muchos 70, 80 años, pero las otras generaciones deben quedar con esa sabiduría. Sin embargo, los propios territorios, como ustedes lo pudieron presenciar en los dos informes etnográficos audiovisuales, el llamado es que los jóvenes no se están involucrando. Esto de las nuevas redes sociales y de las nuevas motivaciones y de los nuevos enfoques de vida están haciendo que esos saberes empiecen a entrar en desuso, justamente. Y el desuso es prácticamente la extinción. Entonces, por eso, en la gran mayoría aparecen chefs que se lucran de este tipo de sabiduría y lo convierten como si fuera algo novedoso. Aquí en Colombia hay muchos casos de estos investigadores, cocineros, que van a a los territorios, extraen esos conocimientos en una forma también de extraer esa sabiduría, se lucran y estas comunidades siguen quedando olvidadas, sin el impacto. Y ellos dicen que ellos son los sustentadores de la identidad culinaria justamente porque les pagan la yuca 400 o 500 pesos más costosa de lo que lo pueden conseguir en un supermercado y con eso creen. La cocina es un universo. Y en el universo participamos todos, todos, el niño, el joven, el adulto, el viejito, el discapacitado, todos de alguna manera tenemos un rol dentro del proceso del cuidado, porque la cocina es el cuidado, es la magnificencia del cuidado y hay todas las formas de cuidado. Entonces, en la medida de lo posible en la que creamos estrategias pedagógicas, universitarias, colegiales, donde los chicos participen a algo que yo he denominado en mi asignatura, algo que se llama, mi asignatura los chicos tienen que ir al laboratorio a cocinar, con las maestras y conmigo, obviamente. Y hay algo que saberes para la vida. Hay muchas personas que definitivamente necesitan saberes para la vida. Y es el momento. Entonces, en Colombia también se necesita sacar la cocina del ámbito folclórico. Entonces, en Colombia, lo he visto en Colombia, hacen ferias de cocina tradicional y va uno y todos son chefs y son restaurantes. No hay una sola maestra de cocina que hayan sacado de algún lugar para que le den la posición y el reconocimiento social que se requiere por el hecho de haber cuidado y de haber construido paz. Entonces, hay que saber diferenciar. Un festival de cocina o un festival gastronómico no es un festival de promoción solo de alimentos, sino de exaltación y de reconocimiento de una labor de la construcción de la paz. Entonces, llevar a los restauranteros no contribuye en una noción de conciencia. Cuando tú vas al supermercado en Beijing, perdón, tú vas al mercado público en Beijing, ahí tú lo que encuentras es campesinos. Por eso las plazas públicas de mercado en Colombia son el lugar propicio para entender, para ver, para dialogar y aprender. Entonces, ¿cómo se garantiza que estos saberes no se pierdan? Que las generaciones nuevas
creen conexiones emocionales y de confraternidad con las generaciones de sus padres. Lo que sucede es que también se ha entendido que el trabajo en la cocina, como es un esfuerzo sobre físico, se entienda como una labor no remunerada, bueno, eso, y tiene que ver con unas cosas, unas discusiones mucho más profundas que incluso pueden llegar a pensarse eso, pero también requieren de otras lecturas mucho más amables y consideradas de la cooperación humana entre el grupo familiar. Entonces, hay que involucrar en sus estrategias de investigación, involucren el componente alimentario. Pongan a esos pelados, como decimos aquí a los adolescentes, a que se metan a la cocina, a pelar, a buscar el agua, a aprender, a cortar, a pelar el coco, a que participen de la producción de los alimentos. Eso da y garantiza la territorialidad, el arraigo, pero sobre todo fortalece los vínculos entre los individuos que participan del proceso alimentario y por sobre todo eso tiene un propósito superior que quienes están cocinando no están haciendo la guerra, aún quienes estén cocinando son los que estén haciendo la guerra. Entonces es un acto sagrado del bien común. Entonces lleven a los jóvenes a que participen de esos conocimientos y esos saberes ancestrales con esas maestras. Esa es mi propuesta, básicamente. Bien, muchísimas gracias, Juan Armando. Comparto precisamente el comentario que nos hace Miriam respecto al espacio que se genera en el Petronio Álvarez, por ejemplo, para reconocer las sabedoras de cocina del Pacífico, lo mismo que pasa en el espacio de la Galería de la Alameda en Cali. Y con esto también conecto con la pregunta que nos plantea John Halley de la UTP. Bueno, él te agradece por la presentación y también su duda es respecto a cómo estas prácticas o conocimientos culinarios tienen algún proceso de protección. ¿Estas prácticas o conocimientos culinarios se pueden proteger mediante alguna modalidad de propiedad intelectual, según tu experiencia? Bueno, creo que en Colombia se han adelantado como estrategias legales de protección, de conservación, sin embargo, aún siguen siendo muy limitadas, porque parece ser que la única estrategia que se quiere promover es que las recetas no se desaparezcan. A ver, una cosa es la receta, que son maravillosas, exaltadas, como por ejemplo la receta de la piangua, es maravillosa, encocada, deliciosa. Pero para que se produzca la piangua hay que revisar el sistema culinario. Y el sistema culinario comprende desde quien se despierta en la mañana, en la madrugada, a recoger el caracol, hasta quien termina lavando y depositando lo que no se comió. O sea, ese sistema culinario es el que hay que proteger, no la comida en sí misma, porque la comida es el disfrute. Pero el sistema culinario comprende la producción de los alimentos que hacen posible tu comida, la distribución de esos alimentos, quiénes lo hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen, en qué lugares lo hacen, en qué contextos, qué tecnologías, qué inteligencias utilizan para conservar, para distribuirlo, el proceso de conservación de esos alimentos también tiene que ver quiénes procesan las recetas, las técnicas, quiénes son los comensales, cómo están destinados, cómo están reservados, cuáles son los tabúes. Eso es lo que hay que proteger. Es decir, el sistema culinario, incluso en términos de sostenibilidad ecológica, ¿qué hacemos con los desechos de nuestros alimentos? No puede ser que el desecho de nuestros alimentos vayan a los ríos y a los mares. O sea, ahí hay un problema ecológico terrible. Y eso hay que ajustarlo, justamente porque somos humanos. O sea, aquí yo estoy hablando de un componente que es la alimentación, pero es un producto humano, es un valor humano, es un valor agregado a la naturaleza que le damos. Y requiere justamente de que entre todos, como nos importa el disfrute alimentario, la sostenibilidad ecológica, que entre todos el sector universitario, los técnicos, la sabiduría, nos hagan más sostenible esa práctica alimentaria. Entonces, entre todos podemos hacer las transformaciones que se requieren,
porque no todo lo saben las comunidades y no todo lo sabe el sistema universitario y técnico. Entonces, entre todos podemos protegerlo. Las resoluciones que ha creado el Ministerio de Cultura para esto de protección de cocinas tradicionales, la Universidad del Cauca estuvo una experiencia que se llama la Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales. Es un gran esfuerzo intelectual en el que se intentó hacer. Sin embargo, la protección de las alimentaciones, sin embargo, tiene un componente altamente histórico. Y los alimentos tienen muchas otras dimensiones, como por ejemplo el político, el económico, los sociales, las motivaciones. Habría que preguntarle, hacer un análisis del discurso a los últimos 20 años de gobiernos en Colombia. ¿Qué tan importante era la seguridad alimentaria? ¿En qué contexto se hablaba? ¿De qué se hablaba? ¿Cuándo se hablaba? ¿Por qué intentaron sabotear un asunto de la conservación del patrimonio genético creando una resolución? Porque eso, y querían hablar de la seguridad. Entonces, ¿qué tiene que ver con eso? Entonces, si a mí en algún momento me lo preguntan en un escenario de decisiones políticas, decir, muy bien la cocina, me encantan las recetas, pero se requiere es con el sistema culinario. El sistema culinario trasciende y armoniza todo el acto de comer para poder proteger. Entonces hay que proteger el sistema culinario. ¿Por qué? Porque la receta usted la conserva y la puede replicar y se cree genuinamente creador de eso. Pero lo que más importa de producir los alimentos es todo lo que ha sucedido para que ese alimento sea maravilloso y magnificente y que nos deleite, básicamente. Esa es, creo, es mi opinión al respecto. Muchas gracias, Jorge. Bueno, antes de dar la lectura, las palabras de agradecimiento que nos comparte Dayana, quiero mencionar que en el canal de YouTube que está compartido aquí en el chat pueden acceder a la grabación de toda la clase, de toda la sesión que hemos tenido. Igualmente, para los estudiantes del doctorado, este será el repositorio que tendremos para la sesión de hoy. No tendremos una grabación dentro de la carpeta Zoom, sino esta grabación de YouTube. Y bueno, finalmente leo las palabras de Dayana. Agradezco la invitación a escucharle porque muchas de sus palabras y reflexiones resonaron en mi búsqueda sobre este tema tanto en casa como fuera de ella. Asimismo, me dio palabras cargadas de sentido, como el de la cocina, que es el espacio de la ternura y por ello comprende el papel de la madre y la familia en la crianza del paladar. Muchas gracias por estas palabras que estoy segura a todos nos convocan para poderte expresar el agradecimiento, Jorge, por este espacio que nos compartes. Bueno, gracias a todos ustedes, a todas y todos. Este también es como mi bautizo nacional, entonces para mí es todo un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias, no se imaginan lo emocionado que he estado, nervioso, ya como una semana intentando, preparando esto, con la responsabilidad del llamado que hace el profesor Mario, que hace el doctorado. Y espero haber estado a la altura de sus expectativas y espero verlos pronto para que cocinemos. Invéntense algo donde yo vaya y cocine y sobre todo aprenda usted y que podamos llevar a sus abuelas si están, a sus tías, a sus madres, para que a partir de su sabiduría nos convoque sobre todo con la vida y con el propósito supremo que es la cooperación humana y la construcción de la nación colombiana. Muchas gracias. Sí, Jorge, muchas gracias. Claro que sí, seguimos en contacto. Profe Tito, igualmente muchas gracias, estudiantes del doctorado y público que nos acompaña el día de hoy. Los invito también a la sesión del próximo jueves con este mismo enlace donde vamos a tener a dos profesores conversando sobre gobernanza hídrica y sobre procesos agroecológicos en Brasil. Tengan todos muy buen día. Gracias. Gracias, hasta luego. Que esté muy bien. Ok.